Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, el propósito de estos ejercicios no es tanto desarrollar un programa, una aplicación en concreto, sino que lo único que estoy haciendo es poner algunos ejemplos básicos para que se entienda, vamos a decir, desde cero, personas que no tengan experiencia con la programación. Estoy poniendo ejemplos básicos de la sintaxis, cómo aplicar algunos ejemplos súper básicos desde cero, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo aquí ejemplos de condicionales, por ejemplo, donde no se va a ejecutar el código, para que quede como un tipo documentación con ejemplos prácticos y sencillos. Y pues no es el objetivo desarrollar una aplicación, ¿no? En donde, por ejemplo, se desperdicie código. Lo que quiero es que se entienda que esta línea no se ejecutaría, porque la condición nos da como resultado un valor falso, un booleano false, entonces no se ejecutará. Lo único que quiero es que se entienda cómo funciona, ¿sí? Y ejemplos donde no se ejecutará el código. Con Python no se necesita casi con que tengas tu sistema, no sé, hasta con Windows XP yo pienso que se puede, no es pesado, no ocupas tantos requisitos, tantas capacidades. Lo único que necesitas es descargar el compilador de internet y tener en este caso yo tengo Visual Studio. Hay otros muchos programas que te sirven para editar el código, pero no necesitas tanto. Yo tengo una computadora más o menos potente, pero no sé, un 3 octava generación te viene bien en adelante. Y 7 octava, novena, décima, te sobra computadora. Ok, ¿cuánto espacio que sea? Artillo, mejor la lógica. Sí, 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 por eso quiero que en estos ejemplos básicos, que de hecho, o sea, lo vengo como documentando, porque quiero hacer un tipo manual, un tipo guía, súper básica, de hecho así lo he nombrado así como programación en Python nivel cero. Sí, personas que apenas se estén interesando en la programación, que no les dé miedo, que no sea algo muy difícil de entender, ¿no? Entonces esto es como que la entrada a la programación. De hecho, Python creo que lo puedes programar hasta en una Raspberry. Una Raspberry, pues es una mini computadora. A ver, ¿en qué me quedé aquí? Ok, vamos acá. Que si ven el documento, no, para nada. Ahorita lo que quiero es como armar. Mi idea era armar un curso, pero quisiera empezar así con algo súper básico. Y lo voy a dejar documentado, de hecho lo voy a subir a una página que tengo. Ah, y va a estar disponible ahí para la persona que lo quiera tener. Pero pues apenas lo estoy armando, de hecho lo estoy haciendo así en vivo y en directo porque pues me puede servir la retroalimentación de personas como ustedes que están ahorita comentando. Yo no tengo mucha experiencia en Python y lo voy aprendiendo y lo que voy aprendiendo lo voy practicando y lo voy enseñando también porque yo he trabajado con PHP, JavaScript y todo lo que es el entorno web y ahora estoy aprendiendo Python porque mi objetivo es aprender MicroPython para programar en Arduino y en Raspberry Pi Pico, ya para programar un poco de robótica. Entonces quiero aprovechar porque estoy tomando un curso máster se llama, y por lo poco que yo vaya aprendiendo lo voy practicando y lo voy enseñando.
No hay mucha diferencia cuando cambias de un lenguaje a otro, porque lo único que cambia es la sintaxis. Pero ya cuando aprendes a programar en un lenguaje, se te facilita migrar a otro. Entonces, ahorita lo que quiero es practicar y lo que voy aprendiendo lo voy enseñando. Entonces, lo que yo vaya dejando aquí documentado, pues va a ser gratis. Lo voy a dejar allí en alguna página, en un blog. Ya si a alguien le sirve porque apenas va entrando a una carrera de ingeniería, a una carrera técnica o por simple hobby, pues ahí estará. ¿Sí? Entonces, ahorita estoy con if, las comparaciones. Ok, a ver, me cuesta un poquito estar viendo el chat acá. El link del documento es donde está toda la info. Las funciones son un poquito más avanzado porque hay que entender primero cómo funciona, pues lo básico, la sintaxis básica de la de la de Python, ¿no? Cómo escribir información en la pantalla y después cómo trabajar con, de hecho, todos son funciones aquí. El hecho de utilizar if, el hecho de utilizar print son funciones. Aquí está un ejemplo súper claro de una función. Una función se declara con un nombre. Una función viene siendo como un bloque de código con instrucciones que tú las defines ahí lo que va a realizar, las operaciones que va a realizar esa función. Función o método es lo mismo. Y en tu código general donde estás programando, tú puedes llamar esa función o ese método. Entonces, lo único que haces es escribir el nombre de la función y en ocasiones se mandan argumentos o se manda información a esa función para que tú puedas utilizarla dentro de la función, procesarla y devolver la información procesada o un resultado a donde estás llamando la función. En este caso tenemos una función, se puede decir reservada o propia del lenguaje, que es Python, y la función se llama print. Esa función es para escribir datos en pantalla. Y lo que se hace es escribir el nombre de la función y pasarle como argumento o como parámetro una información, un dato, que en este caso es una línea de texto, una cadena de texto. Entonces lo que hace el compilador, lo que hace el programa, el código, es llamar esa función y la función lo que hace es escribir la información en la pantalla. Esa es una función básica que ya viene con el lenguaje. Nosotros podríamos definir acá abajo una función propia. Un ejemplo, no se escribe así, pero lo vamos a escribir así gráfico para que se entienda. Podríamos escribir una función propia que se llame, no sé, hacer una operación, sumar, ¿sí? Ahorita no lo puedo escribir aquí fácil porque apenas estoy acoplándome a Python, pero podríamos decir que podríamos crear una función para sumar unas cantidades, ¿no? Y podríamos decirle que vamos a recibir como parámetro un número uno y un número 2. Después, dentro de esa función que ya estamos definiendo, vamos a escribir una operación. Por ejemplo, donde tengamos una variable que se llama resultado y vamos a decir que el resultado es igual a lo que traiga número uno más número 2. Y esa función nos debería retornar lo que es el resultado. ¿Sí? Esa sería una función, un ejemplo así muy gráfico y muy básico. A lo mejor tengo aquí errores porque ahorita no estoy trabajando con funciones y no quiero mentir, no sé exactamente cómo funcionan en Python, no he llegado a ese tema. Pero si suponiendo que ya definimos una función o un método, en este caso es una función porque no estamos trabajando con clases, ese es otro tema. Una función para sumar, para hacer una suma de números. Cuando yo estoy escribiendo ya en mi código principal de mi programa, yo puedo llamar esa función simplemente definiendo aquí el nombre de la función, que sería sumar. Y ya le debería de mandar aquí, entre paréntesis, por ejemplo, los datos que yo quiero sumar dentro de esa función.
yo le podría mandar uno y un 2. Entonces, cuando el programa se ejecute y que llegue aquí, se llama la función y se le manda esta información. Entonces, el programa, el compilador, busca la función, le manda los números, los recibe y los procesa. Después de que termina de realizar el proceso, retorna o devuelve el valor que es el resultado. Y aquí en donde yo estoy utilizando o llamando la función, lo único que se va a hacer es escribir el valor, el resultado. Podría decir aquí print, en lugar de return, podría decir print y escribir en pantalla lo que es el resultado. O si lo retorno, return resultado. Cuando yo utilizo la función que la llamo acá, podría decir guardarlo en una variable, por ejemplo, var, no, resultado, por ejemplo, igual a lo que me dé de regreso la función sumar. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa es una opción, o también podríamos decir print, que sería imprimir en pantalla, lo que me retorne la función sumar y mandándole la información que yo quiero que sume. Es más o menos así como funciona el uso de funciones o de métodos. Además que los métodos las funciones y los métodos es lo mismo, nada más que cuando utilizas clases, a esas clases tienen métodos, tienen funciones propias de esa clase y se les llama métodos. Pero ese es más o menos como te podría explicar ahorita que funciona una función o definir una función. A ver, ya. Sí, palabras reservadas son como los nombres de las variables que ya utiliza el lenguaje, el compilador, ¿no? Función por nombre técnico, palabra reservada. Para crear funciones en Python debe escribir. Sí, def, se escribe la palabra reservada def. Es para definir una función. Def, como de esto, ¿sabes? C nunca lo trabajé C++ o C++, pero hace como 10 años o más. Fue donde comenzamos a trabajar, fue donde yo inicié a este mundo de la programación, pero siempre trabajamos únicamente en consola, en una pantallita azul, y de ahí no salíamos. Lo único que la profesora quería era que aprendiéramos a desarrollar lógica, a entender cómo funcionan todo este tema de las comparaciones para desarrollar lógica. Fue por eso que utilizamos C++ en aquel tiempo. Ya después nos saltamos a PHP, ya algo para desarrollar páginas web y sistemas web. Pero pues la mayoría de lenguajes está basado en C, no hay mucha diferencia. Aprendiendo un lenguaje, y de hecho la profesora nos decía que si aprendíamos C, cualquier otro lenguaje que aprendiéramos iba a ser muy fácil porque se parecen. Y C es de los primeros lenguajes que se desarrollaron. Entonces de ahí surgieron algunos otros o se basaron en esas formas de funcionar, ¿no?
Hola Alex. Pues estoy realizando unas prácticas básicas, unos ejercicios básicos para entender la sintaxis de Python. No estoy haciendo una práctica como tal, un programa, una aplicación. Simplemente estoy haciendo ejemplos de algunas funcionalidades de Python para entender la sintaxis. Comencé con el print, que es para imprimir información en la pantalla, el print básico de Hola Mundo. Ejemplos básicos de eso: imprimir información, valores numéricos, concatenar datos, hacer otro, las distintas formas de concatenar la información, hacer operaciones dentro de la misma función de print. Es algo básico para entender cómo funciona, ¿no? Después me salté al if, a la sentencia if, y aquí puse algunos ejemplos de cómo funciona: true, false, comparaciones de valores, y ahora estoy con el else. Estas son unas pequeñas prácticas para tener como un manual básico para quien esté interesado, que se esté comenzando en este mundo de la programación. Entonces yo estoy haciendo un documento que va a quedar como un manual, como una guía rápida para personas que inician desde cero. Programación en Python nivel cero. Apenas estoy comenzando. Lo único que estoy haciendo es desarrollándolo. Por eso tampoco estoy ni siquiera explicando nada, porque apenas lo estoy haciendo. Ya después, cuando lo tenga concluido, tal vez haga un directo explicando. De hecho, yo pienso estarlo transmitiendo así porque mientras lo estoy desarrollando, porque me sirve la poca información, poca o mucha información que las demás personas puedan comentar aquí, ¿no? En los comentarios del chat. Y pues para ir familiarizándome con esto de la transmisión en vivo, porque me gustaría hacer así transmisiones desarrollando aplicaciones o algunos programitas. Ahorita estoy comenzando con Python porque Python también lo estoy aprendiendo yo. Ya tengo un poco de experiencia en PHP, JavaScript y todo eso, lo que es el entorno web. Y ahora ya estoy comenzando con Python porque me interesa programar microcontroladores como es Arduino y el Raspberry Pi, para ver si me meto un poco en la robótica. Eso es lo que yo estoy aprendiendo, el Python, y ahora lo que estoy haciendo yo también es aprender la sintaxis. Mientras yo la estoy aprendiendo, la quiero ir documentando de una manera sencilla para que quede documentada, y si le sirve a alguien que también se está iniciando en el mundo de la programación, pues ahí va a estar disponible. Lo voy a tener disponible en este documento, que es como una guía, que lo voy a subir también a una página. Lo voy a tener en Drive, todos los ejercicios, todas las prácticas y ejemplos. Los voy a dejar en documentos, así como lo estoy haciendo acá. Print en un documento, el if en un documento, el else en un documento. Todo eso lo voy a ir documentando así y lo voy a dejar en una página que tengo por acá. Se llama Internet Facilito. Ya está. En este blog lo voy a dejar, que me va a servir a mí para tenerlo como guía, como documento a la mano. Y pues si a alguien más le sirve, ahí va a estar. Ahí va a estar disponible. Prints. El ESP32, no estoy seguro, pero creo que hay que trabajar con C o Turbo C. No estoy tan seguro, eso no lo he investigado mucho, pero he escuchado por ahí que lo mencionan cuando hablan de Raspberry y de Arduino. Entonces,
pues yo ya me compré mi kit de Raspberry Pi Pico, entonces ahora lo que quiero es aprender el Python, porque además Python sirve para desarrollar aplicaciones de escritorio, programas para Windows, para Linux, para Mac, y sirve también para desarrollar páginas web o sistemas web. Por eso me interesa también aprender Python, porque me va a servir para varias cosas. Y pues ya después, cuando pueda, o cuando necesite programar en SP32, si necesito migrar a C, pues voy a tener que repasar C. C también lo practiqué un poco, fue con lo que comencé, pero hace ya como 10 años. Después de eso, apenas inicié a entender la programación y me salté a PHP. Y PHP, pues para la programación web, va de la mano con JavaScript, jQuery, lo que es eh, todo eso de las bases de datos. Entonces, ahorita me quiero meter con Python para después utilizar MicroPython dentro de Arduino, dentro de Raspberry. Y ya después, si necesito C, pues ya no debería ser tan difícil aprender la sintaxis porque pues se parecen, son similares estos lenguajes. Entonces, pues ya veremos. Ahorita voy a hacer esto con Python y pues vamos a ver qué se necesita más aprender, porque esto de la programación es investigar, aprender y practicar, ¿no? Entonces, aquí va a estar por si a alguien le sirve, ¿no? En el blog. Y pues aquí voy a estar de vez en cuando en los directos. Ya lo que podamos compartir, aquí lo estaremos compartiendo con ustedes. Y si ustedes también tienen comentarios que aporten o sugerencias o peticiones, pues aquí los vamos viendo. El Drive, el Drive apenas lo estoy comenzando. A ver, aquí tengo el documento. El Drive lo compartí aquí en el chat. Está un poquito más arriba. A ver, por aquí está, documento de Google. Creo que es la carpeta la que compartí. Copy link. A ver, paste. Híjole, compartí la carpeta, no recuerdo. A ver, aprendiendo Python. Ok, aprendiendo Python. Mover, organizar, aquí está. Administrar acceso a la carpeta. Aquí está, mira. Cualquier usuario que tenga el vínculo, copiar vínculo. Se los voy a dejar en el chat. El documento. Bueno, ahí van a estar los documentos. Ahorita vamos para allá. Este es el enlace a la carpeta con los archivos. Y el enlace al documento. ¿Dónde quedó? Por acá. Este documento apenas lo estoy comenzando. Es nada más como que para ir comenzando a agregar la información. Ahí voy a ir agregando lo que son las prácticas y el enlace a cada documento. Aquí tengo imprimir el mensaje con print, lo que es la condicional if. Ahorita sigue else, que también le voy a agregar el enlace. Aquí en enlace le voy a agregar curso de Python, print if. Voy a subir el archivo de else, que apenas lo estoy comenzando. Ahí está. Ya estando aquí en él. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Cambiar, descargar, abrir, formación, compartir. Cualquiera que tenga el vínculo, copiar vínculo. Se lo voy a ir agregando acá. Else, aplicar. Ahí está. En el archivo van a estar
Esto lo voy a ir modificando, esto como les digo apenas lo estoy comenzando. Ya después le voy a dar forma y le voy a ir agregando más información. Pero aquí en el archivo van a estar los enlaces a cada uno de los archivos, a cada una de las prácticas, que son estos que están en el Drive. ¿Sí? Entonces, ahorita voy con else. Aquí. Actualmente en el mercado laboral, ¿qué es más lucrativo de trabajar con alguna de las ramas de programación con Python? Hombre, pues la inteligencia artificial. ¿Cómo le llaman? El Big Data. Python está donde quiera ahorita. En los videojuegos, en muchas aplicaciones importantes, creo que YouTube también, Facebook, muchas plataformas que están utilizando Python. Y pues la robótica también, como le estaba comentando en Arduino y en Raspberry Pi, que es ya prácticamente electrónica, robótica, también ahí se está aplicando. Ok, entonces, a ver, no sé si el audio se está escuchando bien sincronizado con la imagen de video. No sé si hay un desfase aquí, un delay importante. A ver. Bueno, me faltó compartir el enlace al documento. El documento, aquí está compartir aquí. Cualquier persona que tenga el vínculo, copiar vínculo. Ok, vamos a pegarlo en el chat. Ok, me quedé con else. Decimos que else va de la mano con if y siempre se utiliza junto con el if. Y únicamente se va a utilizar su sección o su bloque de código cuando el if anterior tenga como resultado false. Es como que la alternativa final, ¿no? Entonces, en este caso, el primer if o el único if que hay tiene como resultado en su evaluación un false. Entonces no se ejecuta el código de su ámbito y entonces entra el else. Se ejecutan estas dos líneas. Vamos a correr el programa y aquí podemos ver que se imprime el if y esta es esas dos líneas, ¿ok? El if anterior y esta es la. Perfecto. Ok, en el otro caso podemos usar un if, una, una operación, por ejemplo, si uno es mayor que 2, en este caso nos daría como resultado un false. Entonces, trataríamos de imprimir un mensaje, a ver, esta línea se ignorará. Ok, pero podemos utilizar uno o varios if. Ok, if ah, si 2 mayor que 10, que también nos dará como resultado un false, tampoco se ejecutará la línea. Entonces, esta línea tampoco se ejecutará. Entonces, ahora sí podemos hacer uso del else. Y else es como la alternativa final, ¿no? También dejamos espacios o su tabulación y vamos a decir else. Vamos a imprimir un mensaje que nos diga ninguno de los if anteriores obtuvo true en su evaluación de comparación. ¿Ok? Entonces, tenemos un problema aquí, que el else también lleva 2 puntos. Entonces lo vamos a ejecutar
Y podemos ver, a ver, aquí está. Sí. Podemos ver que lo último que se imprimió es ninguno de los CIF anteriores obtuvo true en su evaluación de comparación. Es decir, no se ejecutó esta línea de aquí, no se ejecutó esta línea de aquí, sino que se ejecutó esta de aquí. ¿Por qué? Porque los CIF obtuvieron como resultado un valor booleano false en las dos comparaciones. ¿Sí? Entonces, este ejemplo creo que ya está dado. Vamos a cerrar, vamos a guardar. File, guardar. Ok. Entonces voy a actualizar los archivos en el Drive. Aquí. Estos tres para que se actualicen. Conservar todo, reemplazar. Ok. Ahí está. Ok, creo que voy a hacer algo antes de... Ya para terminar ahorita. Isa, espero me escuches bien. Mira, yo soy egresado de la carrera de informática. En informática administrativa no llevamos tan fuerte la programación ni el desarrollo de software. Sin embargo, por ser un tema pues, de informática, de computación, de estas tecnologías, tuvimos materias de programación. Y cuando llegamos al periodo de prácticas de residencias profesionales, lo que yo sabía y lo que más me gustaba era desarrollar sistemas web. Podemos decir que es desarrollo de software, pero es en un entorno web. Entonces también es programación. En las prácticas, yo lo que hice fue un sistema de captura de información para era una jurisdicción sanitaria, algo de salud, clínicas de salud. Y sí, lo que hicimos fue programar, algo así como lo que estás viendo ahorita en pantalla. Código, código y código. Pero código es solo una parte. Tienes que... La programación es más que código. Tienes que entender las necesidades del cliente, de la empresa, y saber qué información vas a trabajar, cómo se va a mover, toda la lógica la tienes que desarrollar desde antes de programar, antes de codificar. Pero si necesitas desarrollar software, desarrollar programas o aplicaciones, necesitas saber codificar. Porque codificar es pues lo más importante, se puede decir que lo más difícil. No sé tú exactamente cuál es la especialidad de tu carrera. Un practicante, pues prácticamente ya como si estuvieras trabajando para la empresa. Nada más que allí tienes todavía como que la oportunidad pues de no hacer, ¿cómo te dijera? No llevas una responsabilidad tan fuerte como si ya estuvieras contratado por una empresa. Son prácticas y en ese periodo puedes todavía investigar, puedes pedir ayuda de tus asesores, de tus profesores, pero sí es algo que, ¿cómo te dijera? Algo que tienes que dominar ya, porque pues de ahí también podrías, no sé, ser bien vista o ser mal vista para la empresa, para la compañía o para quien vayas a realizar las prácticas. Y de ahí también puede surgir aparte de tu calificación o evaluación de parte de la escuela, del instituto, este, te pueden dar, a veces te contratan a donde vas a realizar tus prácticas o te pueden recomendar o puedes conocer más contactos por ahí. Pero sí, es algo así.
La programación es algo así como lo que estás viendo en la pantalla. Pues no sé cuál es tu carrera, me dijiste que es ingeniería. A ver, déjame ver el chat. Estudiante de análisis y desarrollo de software. Análisis y desarrollo. Ujú. Pero ¿en qué semestre vas? Ya deberías de tener prácticas y de haber desarrollado aplicaciones, ejercicios y prácticas y prácticas. Y si no, pues no puedes ir a desarrollar aplicaciones a una empresa o a una compañía si no lo has visto en el aula, en el laboratorio. En ese caso irías a hacer lo que has practicado, lo que tú sabes, a lo mejor análisis. Todo depende del proyecto que agarres, porque en mi caso, cuando estábamos buscando una empresa, una compañía o una institución, pues nosotros sabíamos lo que podíamos hacer. Íbamos a preguntar, íbamos a buscar proyectos que pues pensábamos que sí podíamos desarrollar. Entonces, no sé en tu caso cómo es que vas a desarrollar esas prácticas. Si tú vas a elegir o te van a asignar a ti alguna práctica, algún lugar ah, que te digan tú vas a ir aquí y tú vas a hacer esto o vas a hacer esto otro. No, no, creo que sí da miedito, pero pues si ya has desarrollado prácticas, no debería ser ah, pues tan difícil desarrollar el proyecto que vayas a desarrollar, ya sea de análisis o de programación. Sexto trimestre, entonces sería tercer semestre. Voy por el sexto trimestre. Ah, 6 por 3, 18. SQL y HTML un poco ok. Pero con Python, SQL es para base de datos. HTML es maquetado, eso no es programación. Esos son etiquetados. Eso es para páginas web en el navegador. Y CSS tampoco es, bueno, sí, ahorita en el nivel que está en CSS, pues ya se puede decir que se puede programar también, pero son estilos, son para dar estilos a las etiquetas HTML. Y para trabajar con las bases de datos, necesitas PHP o necesitas Python o necesitas C, C Sharp, otros lenguajes más complejos. Python solo lo básico y un poco también de PHP. Ujú. PHP tiene mucha potencia, yo lo he utilizado, pero tiene sus limitaciones también. Tiene sus ventajas de que es multiplataforma, lo puedes abrir desde un navegador, desde cualquier sistema operativo, desde un teléfono, una tablet, a la hora de utilizar el sistema. Pero yo prefiero, por eso me gustó Python, por eso estoy aprendiendo Python, porque Python también puede hacer eso. Puedes desarrollar aplicaciones para cualquier plataforma y puedes desarrollar web y puedes desarrollar aplicación de escritorio. Aparte de lo que yo quiero aprender es programar circuitos, programar microcontroladores y también sirve para eso. Entonces es más como que más versátil. Por eso estoy interesado en el Python. Si tú ya llevas lo básico de Python, pues échale ganas en Python. Python te va a permitir desarrollar aplicaciones para escritorio. O si ya sabes más PHP que Python, pues dedícate a PHP. También depende pues del proyecto que vayas a realizar. Necesitas ver cuáles son los cuáles son los requerimientos, cuáles son los problemas a resolver. Y también ahí podrías evaluar o preguntar a tus profesores qué lenguaje te conviene. O investigar en el internet, ¿no? ¿Cuáles son las características que más te van a servir de cada lenguaje para desarrollar el proyecto que vas a desarrollar? Yo sí fui a la universidad. Bootcamp, no, tomé algunos cursos también, pero también fui a la escuela. Yo me tomé un máster en PHP, un curso en línea y pues muchos otros videotutoriales también, de todo se aprende en el internet ahorita. El Python sí lo estoy aprendiendo
100% en línea. Tengo un curso también que estoy tomando, que es un máster en Python 2025. Y de ahí yo lo que voy practicando y aprendiendo, también lo voy documentando y tratando de hacerlo súper básico, entendible para otras personas que inician desde cero. Quiero tener material ahí en mi blog y quiero tener también videos que después del material escrito, pues voy a hacerlo en video. Python sería lo mismo que PHP, no. PHP, es que PHP es un lenguaje que se ejecuta en un servidor y con PHP tienes que usar HTML para capturar la información. Y el PHP es un lenguaje embebido dentro del HTML. Tienes que hacer la combinación HTML con Python, con HTML con PHP y combinación también con CSS y con JavaScript y con jQuery, en el caso que utilices jQuery para dar estilos y funcionalidad dinámica al contenido. Ah, entonces tienes que tener un servidor en donde vas a alojar las bases de datos y tienes que tener el módulo de PHP también en un servidor y es un poquito más complejo, más enredoso. Siento que Python es mejor, siento como que es más simple para instalar, para ejecutar, para todo. Apenas lo estoy aprendiendo, pero no, siempre tienen sus diferencias. PHP te sirve para tener un servidor único y acceder a él desde cualquier otra computadora a través de la red local o a través de internet. Entonces, esa es una ventaja de PHP. A ver, Isa es un proyecto web más enfocado en un catálogo digital. Intenté desarrollarlo en PHP con Champ, pero cuando quiero agregar las hojas de estilos a los index no cargan los estilos en la página. Am, ok, un catálogo, un web más enfocado en un catálogo digital. Pues ya como para crear páginas como un catálogo, ya no es un sistema web como para una empresa. Es que no es lo mismo desarrollar una página web, un blog, a desarrollar un sistema web. Puedes desarrollar un catálogo, una página informativa que nada más va a mostrar información al público. Y también están los sistemas informáticos, sistemas a medida, que son los que utiliza, por ejemplo, un banco, que utiliza una casa de préstamos, vamos a decir, que es un sistema que lo utiliza internamente en su red local para ellos trabajar su información de clientes, de usuarios, de personal, no sé, información interna. Entonces, cuando vas a desarrollar algo más simple como es un catálogo digital o información más como para presentar al público, hay otras herramientas. Ahorita tenemos ya muy avanzado lo que es el WordPress. El otro se llama, al que yo empecé a utilizar, se llamaba Joomla. Y con eso, pues lo puedes hacer muy rápido, muy fácil, muy sencillo de administrar y todo. Y además tiene módulos que puedes utilizar para funciones más avanzadas, como capturar información también, como para una empresa. Entonces, si ya sabes PHP, entiendes el HTML, el JavaScript y el SQL, también puedes meter mano al código y modificar o crear tus propios módulos. Pero también tendrías que aprender cómo funciona el gestor de contenidos, que sería WordPress. Porque si quieres desarrollar desde cero utilizando PHP, va a ser muy, como dirían por ahí, es como trabajar a cincel y marro, ¿no? Ahorita hay herramientas, hay de hecho también otras herramientas como por ejemplo el Laravel, el Django y otras herramientas que te permiten desarrollar sistemas, desarrollar páginas, desarrollar blogs de manera muy eficiente, ¿no? Muy rápida. Pero también sería volver a estudiar nuevamente esa tecnología. Él dice que no podías como
Hacer funcionar las CSS o qué era. A ver, quiero arreglar las hojas de estilos. A los index no cargan los estilos en la página. Es que cuando trabajas con HTML, con estilos, tienes que dominar lo que son las rutas, rutas de los archivos o rutas hacia los archivos. No sé si tienes problemas con esos. Para poder enlazar unos estilos desde una hoja de estilos, tienes que llamarla por medio ¿cómo se le llama? Ya hasta me estoy olvidando. Del path, ¿no? De las rutas hacia las carpetas y hacia los archivos. Es un poco complejo. Si aprendes a dominar lo que es el inspector de código en el navegador, se te va a facilitar mucho resolver esos errores como cuando no se te cargan los estilos o cuando tienes problemas para visualizar, para desarrollar, para ir dando estilos a tu contenido. Lo puedes hacer desde la consola, ir haciendo como cambios en tiempo real y después los pasas a tus archivos que estabas programando. No sé si me explico. Paseo con la muerte, el lado hermoso de la historia. Órale. Dice la consulta Python es muy diferente para desarrollar una app en Android. Yo no tengo mucha experiencia, de hecho voy comenzando con Python. No sé si se pueden programar aplicaciones. Creo que sí hay una forma de programar aplicaciones para Android con Python, pero no es el lenguaje nativo para desarrollar aplicaciones. Para desarrollar aplicaciones el lenguaje nativo es Java. Y después tenemos a Kotlin, que es como la alternativa y un poco más moderna y más actualizada. Pero Python creo que no. No es como que el lenguaje nativo para desarrollar aplicaciones. Sin embargo, creo que sí hay herramientas para ¿cómo se puede decir? Embeber o utilizar el código de Python. Si es que la institución donde estoy solo nos permite usar framework como Bootstrap, de lo demás, como dices tú, a mano y pincel. Sí, pues cuando estás estudiando una carrera y más si es una ingeniería, pues lo más conveniente es que aprendas desde cero, que aprendas a hacerlo a mano, como decimos. Si lo dominas, utilizar cualquier otra herramienta, cualquier otro framework, uff, va a ser pan comido. Nosotros también desarrollábamos desde cero todo. En lo que es el diseño del frontend o de la interfaz, pues lo hacíamos a mano todo, con divs, con estilos embebidos dentro de las etiquetas. Ya después empezamos a utilizar hojas de estilos y ya después empezamos a utilizar jQuery y así. Sobre Python, sí, es que yo estoy aprendiendo Python, estoy aprendiendo la sintaxis porque pues lo más difícil de la programación es desarrollar la lógica y entender la sintaxis, el lenguaje, ¿no? Yo como te digo ya aprendí el PHP y ahora estoy pasando a Python y no hay mucha diferencia. Lo que cambia es cómo se escribe, cuál es la sintaxis. Por ejemplo, en PHP se escribe en lugar de escribir if y un espacio y la operación o la comparación se escribe diferente. En PHP, por ejemplo, tenemos que escribir if y entre paréntesis escribir la operación de comparación, false o true, ¿sí? Y después podemos poner entre llaves todo el código que vamos a escribir. Y aquí en Python es diferente. Aquí se escribe el if como palabra reservada y un espacio y se escribe la operación de comparación. Y después se escribe dos puntos. Entonces es la diferencia de sintaxis. Pero cuando ya sabes cómo funciona el if, cómo se hace la comparación, que después de ello se puede utilizar el else o el else if, entonces ya no es difícil pasar de un lenguaje a otro.
Entonces es lo que yo estoy aprendiendo ahorita, el lenguaje como tal, la sintaxis, cómo funciona. Y por eso, como lo estoy aprendiendo, también quiero irlo documentando, pero yo quiero hacerlo como que sea útil para personas que apenas van empezando. Ya después, cuando yo ya domine un poquito más, pues a lo mejor y sí voy a hacer ya un poquito más avanzado algunas prácticas. Y más si estoy haciendo algo en algún circuito por ahí en Arduino o en Raspberry Pi, a lo mejor sí voy a seguir ah, transmitiendo lo que estoy haciendo. A veces ni siquiera avanzo mucho, pero lo estoy transmitiendo aquí porque pues si alguien llega al chat y comenta y sugiere y aporta, pues es bueno para todos. Yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos, todos ganamos. Entonces lo que yo esté haciendo aquí, pues cuando lo pueda transmitir, lo voy a estar transmitiendo. Sí, apenas comencé con el print, que es para imprimir cadenas, para imprimir información en pantalla. Aquí tengo la sintaxis, qué podemos imprimir, cómo podemos darle formato, cómo podemos concatenar información con números, con variables. Y enseguida me pasé al if, a las condicionales, cómo funciona, cuál es su sintaxis y las distintas formas que podemos utilizarlo, ¿no? Haciendo comparaciones. Y ahora me brinqué al else. El else siempre se utiliza con el if, pero creo que me salté el if, el else if, que aquí en Python ya no es else if, en Python es el if. Pero yo creo que lo voy a ver ya mañana o en otra ocasión, ya pasando las fiestas navideñas. Pero sí, son prácticas pequeñas para ir entendiendo la sintaxis, que yo la estoy aprendiendo y la quiero dejar documentada. La quiero dejar ahí en un documento para que esté disponible para cualquier persona que se va iniciando y también la pueda entender fácilmente. Yo los estoy creando aquí directamente. Eric, hola Eric. Sí, estos ejemplos los estoy haciendo yo. Creo que sí alcanzaste a llegar cuando te estaba comentando que comencé con el print, que es para sacar la información en la pantalla. Esto los voy desarrollando yo, no los estoy explicando porque apenas los quiero estar así como documentando y los estoy concentrando en un documento de... ¿Dónde estás? Los estoy concentrando en un documento acá, en Drive, así como una guía, como se puede decir, un mini curso de programación en Python nivel cero, ¿no? Para personas que apenas están interesadas en esto de comenzar, que lo puedan entender fácil. Entonces, yo las estoy desarrollando y las estoy subiendo aquí para que estén ahí disponibles para quien guste echar una mano cuando necesite. ¿Dónde quedó? Acá está. Entonces comencé con el print, que es la función para imprimir información en la pantalla. Me brinqué al if, al else, me falta el else if, que me lo salté. Pero son creadas aquí en vivo y en directo. Sí, es como les decía, cuando aprendes un lenguaje, lo más importante es desarrollar la lógica. Y después de eso, pues aprender la sintaxis del lenguaje. Ya cuando dominas un lenguaje, especialmente si es C o Turbo C, C++, C++, pues la mayoría de lenguajes se basan ahí en eso, en la forma en que funciona. Entonces aprendes un lenguaje y a brincarte a otro es más fácil. Ya con lo único que vas a pelear es con la sintaxis. Hay tanto lenguaje. Sí, hay muchos lenguajes, pero pues creo que Python es de los más simples porque la sintaxis la simplificaron. Era uno de los objetivos del creador, simplificar la sintaxis, que sea muy fácil escribir las líneas de código.
muy fácil de escribirlas y muy fácil de entenderlas. Me gusta, me está gustando. Yo a mí el Python se me hacía como algo muy, no sé, como que era muy, ah, como que no era tan importante, pero estoy viendo que tiene mucha potencia y que es muy simple de entender. Me gusta, muy versátil también. Sí, yo me tengo que ir. Ahí va a estar el documento si a alguien le sirve. Ahí deja el enlace en el chat. Y ya mañana que me acuerde de mi contraseña, porque ya hace mucho tiempo que no entro a mi blog. Aquí voy a crear una sección también de cursos o prácticas. Voy a tener allí las prácticas que estoy haciendo acá, aquí en internetfacilito.com. Ujú. Ok. Sí, ya tengo 2 horas y media, tan solo con el en vivo y ya estaba desde antes aquí en la computadora. Y pues ya es tardecito, ya es hora de cenar. Caray, ya son las 12 de la noche. Sí, pues yo voy a estar conectándome aquí cuando esté haciendo esta práctica, estos ejercicios los voy a estar transmitiendo, porque es bueno tener alguien que esté opinando, que alguien que esté sugiriendo, alguien que esté preguntando, y así se hace más ameno el desarrollo de esto. Ecuador, órale, las 2 de la mañana. Hoy estoy acá en Estados Unidos, nada más que soy de México. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos o nos escuchamos después. Yo sí me tengo que retirar. Ya cualquier cosa que se les ofrezca, si las podemos, ah, alguna duda la podemos aclarar por aquí. Aquí vamos a estar. Ok. Nos escuchamos después. Que tengan buena noche todos y éxitos en sus proyectos.